universidad donde se pretendía evaluar el efecto del dimetilsulfóxido en un modelo animal de isquemia reperfusión renal. El dimetilsulfóxido es siempre se me olvida en español, un radical scavenger, un barredor de radicales libres de oxígeno, ¿verdad? Es una resina que se extrae de un pino de allá de Colombia y que como al barrer los radicales libres de oxígeno ayuda a la preservación de los órganos. Acuérdense ustedes, ya vieron fisio, ya saben qué es el síndrome de isquemia reperfusión, ¿verdad? Es decir, cuando yo corto el flujo sanguíneo a un órgano, ¿qué le pasa a ese órgano? ¿Ya vieron fisio o no vieron fisio? Ya la vieron. Muere porque no le llega suministro de sangre, oxígeno. Pasamos de isquemia a necrosis, ¿verdad? Y el órgano va falleciendo. Pero ¿qué pasa por la falta de oxígeno? Pero ¿qué pasa cuando usted reconstruye, digamos, ese flujo sanguíneo o apertura ese flujo sanguíneo? Esa entrada masiva de radicales, esa entrada masiva de oxígeno, lo que genera mucho más daño que el daño que hace cortarle el riego sanguíneo al órgano. Y esto es lo que ocurre cuando le da un stroke, un ACV, ¿verdad? Este es el principio que pasa en un infarto. Por eso es que el infarto es que se cerró la válvula, pero cuando revierte el infarto, esa entrada masiva de oxígeno hace más daño al órgano que el corte que tuvo de. Y también es el principio que funciona en la insuficiencia renal, ¿verdad? O sea, por eso es que tratábamos nosotros de investigar qué era si podíamos nosotros con esta sal generar algún grado de protección al órgano. Ese era el objetivo, ¿verdad? A diferentes tiempos de isquemia que sometimos a los animalitos, ver si el dimetilsulfóxido tenía algún grado de protección renal sobre los riñones de los animalitos. Utilizamos 45 conejos New Zealand Rabbits de estos, o sea, de los blancos con ojitos rojos, y se subdividieron en 3 grupos, a los que se les sometió a isquemia 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos de corte de riego sanguíneo. Posteriormente, ¿verdad? Se les aplicaba la intervención que era, se les ponía el dimetilsulfóxido a 5 de ellos antes de hacer la isquemia, a 5 de ellos después de la isquemia, y teníamos un grupo control al que se le ponía solución salina. Eso se hizo con todos los conejos a diferentes tiempos de isquemia. Para el procedimiento, usted tiene que tener ya todo listo, ¿verdad? Y aquí está el animalito. Al animalito, insisto, nosotros teníamos que rasurar el área operatoria como a una persona, ¿verdad? Tratar de eliminar la mayor cantidad de vello que se pudiera. Nos arruinaron 3 rasuradoras eléctricas porque no es tan noble el pelo de estos animalitos. Nos tocó con tijeras estarlo contemplando para que no se pusiera nervioso, cortarle el pelo lo más a ras de piel que se pudiera y después con otras rasuradoras o si no con navajas. Se etiquetan, aquí está el etiquetado del animal para la aleatorización, ¿verdad? Se escogían al azar para que nosotros no supiéramos qué animal estábamos agarrando, porque acuérdense que no puede hacer empatía con estos animales, los está usando para fines de experimentación. Entonces en las orejitas, obviamente solo es plumón, pues no es algo que yo le voy a tatuar o le voy a con un fierro, ¿verdad? Es plumón. Y se tratan de tenerlo en las mejores condiciones, pues a ellos les queda el ojito abierto cuando ya están sedados y anestesiados. Entonces se les pone una cremita para lubricar y se les sella con un tape que está flojito, pues no está bien pegado a presión, para que él tenga el ojito cerrado y evitar úlceras en las córneas, ¿verdad? Una vez que ya lo teníamos dormido intramuscular, procedíamos a buscar el acceso venoso en la yugular. También se prepara el área quirúrgica, ya dormido el animalito, ¿verdad? Medio sedado. Y aquí ven ustedes la yugular. Para llegar a la yugular de ellos, canalizar la yugular, tomarle vena como que fuera un niño, un recién nacido. Y aquí obteníamos la primera muestra. La primera muestra sanguínea, que era la que se mandaba al laboratorio, una de las 3 que se tomaba. Procedíamos después a la intervención quirúrgica. Como son 2 riñones, necesitábamos estar operando 2 al mismo tiempo. Entonces, en este espacio pequeño, 2 personas, ni les cuento. Y todo cronometrado porque tiene que hacer el mismo daño al mismo tiempo.
poníamos ya lo teníamos con vena tomada, obviamente ya estaba pasándole ahí líquidos y le estábamos pasando el anestésico, como que fuera una cirugía normal de cualquier persona. Se procedía con la anestesia local, ¿verdad? Para hacer los cortes, ir por planos hasta cavidad, íbamos disecando hasta encontrar el órgano. Aquí están los riñones. Una vez que tenemos ya el órgano localizado, procedíamos a buscar el hilio, el paquete de arteria y vena, porque acuérdense que queríamos cortar el riego sanguíneo, ¿vea? Disecar esto es, o sea, tener manitas de verdad hábiles, porque si usted rompe una de las venas aquí, se acabó el conejo, ¿vea? Ya no va a poder seguir trabajando y es plata. Es plata en medicamentos, es plata en el conejo, obviamente es una pérdida de una vida, ¿verdad? Que es valiosa, aunque no sea humano. Entonces se hace con mucha delicadeza y mucho cuidado. Aquí está ya el pinzamiento, el clamp del hilio, y aquí empiezan a ver ustedes el cambio de color, donde empieza la isquemia, ¿verdad? Aquí está bien rosadito el órgano, aquí ya se empieza a ver como verde. Les dábamos 8 horas de reperfusión, entonces estábamos pendientes de la anestesia, como les decía, el dolor. Cada uno de los animalitos está acostado, empezamos, no sé si se dieron cuenta en la primera diapo, es el aula M3, porque el aula M3 en ese tiempo era el laboratorio de fisiología. Entonces no tenía aire acondicionado, por eso es que están colgando las regletas, porque era un área para el laboratorio. Pero ya después ya conseguimos los permisos y nos dejaron trabajar en el Picacho, que ya ustedes conocen. Aquí ya en el Picacho con aire acondicionado nos empezamos a notar que los animalitos les daba frío y el frío también afecta los resultados, ¿verdad? Y se deshidrataban, entonces los teníamos ya con sábanas térmicas, como pueden ver todos. Operábamos en la noche, nos quedábamos todos los viernes hasta ver a Dios, pero hasta el sábado en la madrugada, porque era el único tiempo que teníamos para que estuvieran libres los laboratorios. Una vez que pasaban las 8 horas de reperfusión, se tomaba la otra muestra sanguínea para medir sodio, potasio, creatinina, todas las pruebas renales, ¿verdad? Se limpiaba el acceso venoso y procedíamos, obviamente, sin riñones no vive nadie, a hacer la extracción, la nefrectomía, ¿verdad? A cortar del paquete del hilio, al mismo tiempo ligar el paquete y al mismo tiempo hacer el corte de los dos cirujanos, los dos que estábamos operando, y obviamente después la eutanasia que se hacía con cloruro de potasio a 2 ml por kilo, según los estándares internacionales. Este es el equipo investigador, el doctor Roberto Yafet, la doctora Eliana Medina, el doctor Jorge Ramos, mi persona, ¿verdad? Y el doctor William Hoyos. Al hacer el corte de la extracción del órgano, se tenía que hacer el corte sagital para mandar la muestra a patología. Se hacía el etiquetado del frasquito con formalina, ¿verdad? Y esto era lo que se mandaba al laboratorio. La investigación está concursamos en el Congreso Mundial de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos en Bélgica. En 2009 fuimos aceptados y la investigación está publicada en un Critical Care con un factor de impacto de 4.72. Este es el Erasmus, esto es Bruselas, Bélgica. Cuando fuimos a la defensa, aquí está la investigación en formato tipo póster con la que concursamos, ¿verdad? Hace muchos años atrás, 2009, ¿verdad? Pasamos ya de la investigación preclínica a la investigación clínica propiamente en seres humanos. Como generalidades, obviamente estas van a partir de estudios que se han hecho ya preclínicos, in vitro, in vivo o in silico. Previo a su elaboración se tiene que plasmar la factibilidad y la viabilidad del estudio, es decir, yo tengo que ver los contactos, la gente, si realmente es algo que yo puedo ejecutar o si yo no lo puedo hacer, pues tampoco me voy a meter en ese lío. Por lo general, los ensayos clínicos aleatorizados, familiarícense con esta palabra ECA, con estas siglas ECA, porque de aquí en adelante esto es un ensayo clínico aleatorizado, ¿verdad? Que se hacen en nuestro medio, todas van a ser fase 4 porque trabajamos con medicamentos que ya han sido aprobados y comercializados. Exigen un mayor rigor metodológico y científico en el diseño, en la ejecución y en el análisis porque obviamente usted está tratando con personas. Si cuidamos a los animalitos, ya se imagina cómo es cuidar a una persona. Todo ensayo clínico tiene su forma peculiar de denominar las fases y de presentar los resultados, de modo que tenemos que apegarnos a los estándares internacionales.
Esto es lo que exige el grupo Consort, ahí lo van a leer en su libro, ¿verdad? De cómo se tiene que presentar un ensayo clínico. Solo los ensayos clínicos tienen que tener este flujograma, digamos, de esta forma de presentación. Aquí les pongo el de un diseño paralelo, que este no es más que los sujetos reciben el tratamiento por un tiempo definido. Entonces, partimos de las fases, la fase de muestreo, reclutamiento, asignación, seguimiento y análisis. Son las 5 fases que se tienen que presentar. Empezamos con la población, ¿verdad? De la población diana yo escojo aquellos sujetos que cumplen o que pueden cumplir mis criterios de inclusión y de exclusión. Una vez que yo los he seleccionado a estos sujetos, yo voy a hablar de la fase de reclutamiento. Eso no está en su libro, esto anoten. El reclutamiento es cuando yo le paso los criterios de selección, de inclusión a los sujetos. Obviamente, yo ya tengo el sujeto reclutado, ya lo tengo palabreado, ¿verdad? Le estoy contando, mire, estamos haciendo una investigación, queremos ver si usted quiere participar. Aquí ya no se usan a los animales, participan seres humanos. Entonces yo paso a ver si cumplen los criterios de exclusión, ¿verdad? O sea, hago una fase de tamizaje. Tamizaje es que yo voy a ir a medir pruebas en estos sujetos para ver si realmente pueden entrar en mi investigación, ¿verdad? Aquí es donde yo voy a, digamos, que usted necesita que no tengan un índice de masa corporal mayor de 34, usted lo pesa. Y si el paciente, aunque cumpla todo, tiene un índice de masa corporal de 35, aunque él quiera, no puede entrar en su estudio porque no pasó la fase de tamizaje. Criterios de inclusión, reclutamiento, criterios de exclusión, tamizaje. Una vez que yo ya tengo esto, hablo de población experimental. Cumple mi inclusión, no tienen criterios para excluirlos, platico con él y le presento el consentimiento informado. Una vez que el sujeto ha firmado este consentimiento informado, yo puedo decir que él está enrolado. Esta es otra terminología propia de los ensayos clínicos que no está en su libro, ¿verdad? El enrolamiento. Ya firmó el consentimiento informado, quiere decir ya está listo para participar. Ya lo palabreó usted bien y aceptó el sujeto voluntariamente entrar en la investigación. Entonces ya yo tengo mi muestra, ¿verdad? A la que yo le voy a cumplir la fase de asignación. La asignación aleatoria quiere decir que yo tengo que definir a qué grupo o a qué brazo del estudio va a pertenecer este sujeto. Como esto es aleatorio, yo no me tengo que dar cuenta, ¿verdad? Como investigador. Puede pertenecer al grupo tratado, que es el grupo que recibe la intervención, o yo lo tengo que comparar, el equipo A, ¿verdad? Con el grupo B, que va a ser el grupo control. Grupo tratado contra un grupo control. Grupo tratado, siempre tengo yo la intervención, ¿verdad? Es el nuevo tratamiento, y el control lo voy a hacer ya sea con la intervención a comparar, que es el gold standard o el mejor medicamento que tengamos hasta la fecha para esa patología, o lo puedo comparar contra un placebo, o lo puedo comparar contra ninguna intervención, es decir, lo que normalmente se hace, ¿verdad? Que esto sea algo nuevo, pero yo voy a compararlo con lo que normalmente hacen, que no le dan nada. Entonces, aprobado esto, yo paso a la fase de seguimiento y tengo que documentar las pérdidas o retiradas de los sujetos en este lapso, desde que recibieron la intervención hasta que yo les doy el seguimiento, para pasar a los que completen la fase de seguimiento al proceso de análisis. Yo evalúo la respuesta, es decir, cómo voy a evaluar yo esta respuesta, si va a ser con exámenes, si va a ser con mediciones, con qué voy a evaluar yo esto, a decir realmente funcionó o no funcionó, para establecer la comparación, interpretar estos datos y llegar a mis propias conclusiones. Aquí les traigo yo el ejemplo de una de mis investigaciones. Este es un ensayo clínico utilizando sulfato de morfina intratecal para manejo de dolor agudo postoperatorio en cirugía ortopédica, que es de las cirugías que más duele, obviamente. Aquí están las fases. Eran 80 cirugías las que se realizaron y con los sujetos que se hablaron, obviamente no solo se enrolaron 66 porque 13 no cumplieron los criterios de inclusión y uno rechazó participar en el estudio. Eso pasaron a la fase de aleatorización
es decir, a quienes iban al grupo tratado y quienes iban al grupo morfina, 35 y 31. De esos 35, antes de recibir la intervención, tuvimos que excluir a una porque presentó una crisis hipertensiva, entonces ya no fue operada, se tuvo que sacar. Solo recibieron la intervención 34. Pero ¿qué pasó? De estos 34 que recibieron la morfina intratecal junto a la anestesia raquídea, ¿verdad? No fue un pinchón más, sino que ahí mismo iba. Una de estas pacientes presentó bradicardia intraoperatoria. Entonces, aunque la bradicardia intraoperatoria está más relacionada con la bupivacaína, que es el anestésico para dormir a las personas, no con la morfina, se tuvo que excluir porque, pues sí, nos iba a alterar nuestros resultados. Y obviamente no la íbamos a exponer a mayor riesgo, la sacamos del estudio. Solo entraron a fase de seguimiento 33 y después nos dimos cuenta de que hubo un error involuntario en el enrolamiento, una señora que nos jugó la vuelta, porque los pacientes, o sea, si usted los está agarrando del mismo hospital, llega al punto en el que lo conocen a usted. Entonces nos decían, ya vienen los de dolor, ve. Esta señora entró a sala, cayó en el grupo tratado con morfina, obviamente le hicieron la colocación de un Rudofix en la rodilla, material de osteosíntesis en la rodilla, y no le dolió. Pero el problema es que se lo pusieron mal, entonces 15 días después la volvieron a intervenir. En esos 15 días buscó a otra persona de los miembros del equipo para decirle, yo quiero entrar al estudio. Sin decirnos nada, ¿verdad? Nos dimos cuenta que la misma señora había caído 2 veces en el mismo grupo, tuvimos que sacar. En el grupo tratado, solo una persona fue la que se suspendió la cirugía porque no tenía el material, o sea, las placas que le iban a poner, ¿verdad? Entonces, 30 sujetos fueron los que completaron todas las siguientes fases. Las ventajas de los ensayos clínicos, obviamente, una mayor evidencia en relación causa y efecto. Tenemos un mayor control sobre el fenómeno de estudio porque usted está controlando todas las variables. Si está trabajando con seres humanos, obviamente es un control excesivo el que tiene que tener. La aleatorización lo que le va a dar es una distribución equilibrada en los dos grupos a comparar. Y desde que yo tengo una distribución equitativa, digamos, o comparable, mis resultados se perfilan mucho mejor. Las desventajas, ética. Comité de ética se tarda un mundo en aprobarle este tipo de ensayos. A mí que me conocen se tardan 4 meses y para este que fue morfina intratecal, se puede imaginar, en un hospital, se tardaron 6 meses en aprobarlo. Porque obviamente ética vela por el interés por el bienestar de los sujetos que van a someterse a experimentación. Obviamente, si los sujetos son muy seleccionados, imposibilita la generalización. Las intervenciones son rígidas y muy diferentes a lo habitual y esto obviamente me va a imposibilitar la extrapolación de los resultados. Evalúan el efecto de una única intervención. Yo no puedo probar 5 fármacos a la vez porque es bien difícil decir cuál funcionó realmente. Tengo que ir uno por uno o hacerlos cruzados, ya vamos a ver los diferentes estilos. Y los altos costos. Costos elevados según la duración y complejidad del ensayo. En cuanto a las 3 intervenciones a comparar, tenemos el placebo, el tratamiento activo o ninguna intervención. El placebo, yo creo que alguno de ustedes ya lo ha oído nombrar, es un preparado que carece de actividad farmacológica, donde la apariencia y las características organolépticas tienen que ser idénticas al preparado del estudio. El objetivo es cuantificar el efecto terapéutico del fármaco. Ojo con el placebo, porque el placebo no se utiliza para cualquier investigación, sobre todo si estamos hablando de patologías en las que yo no le puedo dar un placebo, digamos, a un niño con una crisis asmática. Usted me va a morir. Y yo arbitrariamente estoy decidiendo no darle nada cuando está enfermo. Entonces, por lo general, el placebo se utiliza cuando nosotros estamos ante intervenciones que no son del todo para curar, digamos, sino que son coadyuvantes. Coadyuvante es que ayuda al tratamiento original que tiene que recibir todos los pacientes. Entonces, ejemplo, vitaminas, ¿verdad? Uno de mis estudios, que se los voy a mostrar acá también, es el ácido ascórbico, que es la vitamina C, para pacientes con tuberculosis. Realmente ellos reciben su TAES, todo su tratamiento para la tuberculosis, pero a un grupo se le agregó la vitamina C y al otro no se le dio nada. Se hace lo que siempre se hace en el programa nacional,
¿verdad? Porque en ese caso, si yo pude poner, a este grupo sí le puse yo un placebo, porque como es una vitamina, la intervención, ¿verdad? No es algo que si yo se la doy, le voy a hacer, si yo no se la doy, le voy a hacer un daño, no pasa nada. El tratamiento activo es que tiene que compararlo con el gold standard, el medicamento que es más eficaz o la alternativa ideal a la fecha. O puedo hacerlo con ninguna intervención, es decir, aquellos que usted no va a alterar nada de lo que hagan porque reciben los cuidados habituales a los que están sujetos estos pacientes. ¿Cómo es que se hace la aleatorización? Ya que yo los tengo, yo digo, voy a ver a qué grupo pertenece cada sujeto. Como yo no lo puedo mandar, aleatorio quiere decir al azar, ¿verdad? Esto yo no tengo que saberlo. La ventaja de esta asignación al azar es que obviamente me asegura una comparabilidad de forma imparcial, porque yo no puedo manipular datos. Usted no puede manipular ninguna de las intervenciones, de decir, ay, es que mira, pobrecita, y le va a doler, démosle a ella morfina. No, no se puede. Tiene que escoger un sobre y decidir el sobre qué le va a tocar, ¿verdad? Y el equipo investigador, por lo general, no sabe qué recibió, qué intervención, porque nos permiten enmascarar, ¿verdad? Enmascaramientos útiles para evitar errores. ¿Qué es lo que yo hago? Por lo general hacemos 60 tarjetas, aquí estamos hablando de ese estudio que les decía, 30 tarjetas decían ácido ascórbico y 30 placebo. Estas se meten en sobres de solapa, opacos a la luz y se sellan totalmente. Solo hacen las tarjetas, las empieza a meter en los sobres, sella estos sobres y los empieza a barajear. Un barajeo en pilas es como que usted está con una baraja, ¿verdad? De cartas, y usted empieza a tirarlos, a hacer, o sea, a modo de yo no sepa en qué orden quedaron las tarjetas adentro de los sobres. Y posteriormente se vuelven a barajear y se va sacando de una a una hasta enumerarlas de 1 a 60 porque son 60 tarjetas, ¿verdad? Aquí les traigo el ejemplo de esta asignación aleatoria. Esto es en el Programa Nacional de Tuberculosis. Esos son los dos colegas que estaban trabajando conmigo en este ensayo, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes los sobres opacos a la luz, de solapa, totalmente sellados. Hacíamos el barajeo y después ellos me los iban pasando, barajeaban y me los iban pasando para ponerles el número a cada sobre, sin saber qué tarjeta contienen adentro. La fase 3 decía que era la asignación, ¿verdad? Obviamente, nosotros ya tenemos la asignación a cada brazo, pero en papel. Usted tiene sobres, ¿verdad? Pero usted también tiene frascos de medicamento, que es placebo uno y el otro va a ser tratamiento. Entonces, ¿cómo voy a decidir yo a qué personas o a qué? En este estudio estábamos trabajando con 43 unidades de salud de la zona metropolitana. Entonces, ¿cómo iba a distribuir yo por unidad de salud los frascos? Entonces, para esto uno hace un muestreo aleatorio simple, que esto es el sistema de rifa, ¿verdad? Como por un sistema de rifa, la garduña, usted va viendo qué sobres va a asignar a qué unidad de salud. Aquí tienen ustedes el ejemplo, ¿verdad? Aquí pusimos unas, las otras están en otras mesas, ¿verdad? Y así, aleatoriamente, al azar, estábamos nosotros asignando, ¿verdad? En base a un muestreo aleatorio simple, qué números de sobres iban a corresponder a qué unidades de salud, porque estos sobres correspondían a un número de frasco específico. Entonces, en el programa nacional, como obviamente usted tiene sobres y tiene frascos, los frascos tienen que ser etiquetados con el mismo número del sobre, pero esto ya no lo podíamos conocer nosotros. Entonces, el encargado del programa, el director del Programa Nacional de Tuberculosis, abría los sobres, en este caso, y veía, bueno, sobre 5, digamos, ácido ascórbico, sobre 17, placebo. Y esto hacía una lista. Y lo que hacían era agarrar un frasco de la caja de ácido ascórbico y ponerle 1. Al otro le ponían 17. Si era de placebo, agarrar un frasco de placebo y ponerle 17, para que hubiera una relación entre el sobre y el frasco. Esto es antes de pasar a las personas, ¿verdad? Esto es parte de la planificación. Después ellos, en este listado, donde ya tenemos el número y el componente, el compuesto, digamos, que tenía cada frasco, se elige un código. Ellos eligieron un color
para enmascarar, digamos, la intervención. Entonces ellos hacen 2 listados. Uno, que es donde dice el número del frasco con el compuesto. Pero el otro listado dice el número del frasco y el color asignado. Ellos escogieron el color morado, me parece, para ácido ascórbico y rosado para placebo. Entonces a mí solo me dieron colores y números. Porque ellos después elaboran, como les decía, estos listados donde en base a cada color lo ponen en un sobre sellado y eso se le entrega al comité de ética. Porque esto yo no lo puedo conocer como investigador principal, ¿verdad? Esto nadie lo tiene que saber hasta que ya he recolectado todos mis datos. En el frasco tiene que ir el número del frasco, el nombre del paciente y la fecha de inicio del tratamiento. ¿En qué consiste el enmascaramiento o las técnicas de ciego? ¿Sí, Mari Carmen? Yo con ese aleatoriamiento tengo una duda. Entonces, ¿usted no sabría qué tratamiento le está dando a los pacientes para no alterar los resultados? Para no alterar los resultados y para no sesgarme. Ni Okay. nosotros, ni las personas que hacían las mediciones en los sujetos, las enfermeras, o el mismo paciente, porque ya vamos a ver ahorita en los ciegos, el mismo paciente no tiene que saber qué está recibiendo. O sea, ustedes solo daban como una pastilla igual y no sabían cuál era. Exacto. Ok. Exacto. Okay. Gracias. Ok. Entonces, para el enmascaramiento, esto se hace para que, digamos, todas las personas que están relacionadas con el estudio no conozcan los hechos, ¿verdad? O que los observadores no modifiquen las acciones sesgando los resultados. Los ensayos que son abiertos no usan técnica de enmascaramiento. Esto lo van a leer en su libro. Aquí les traigo yo el ejemplo del enmascaramiento que hicimos con el medicamento de la vitamina C. Esta es la vitamina C yo trabajo con laboratorios suizos, ¿verdad? Entonces ellos son los que me hacen los placebos y a ellos les compro este medicamento. Obviamente me los hacen, todo esto es pagado, ¿verdad? Si ustedes ven, es lo más parecido que se puede a estas pastillas. Tienen que ser casi que del mismo color y el mismo sabor, son ácidas, porque es vitamina C. No tienen idea de cuántas veces tuvimos que ir al laboratorio suizo para que me hicieran este placebo lo más parecido a este. Y aún así ustedes ven que estas son un poquito más chiquitas la tableta y el color este es como que más pálido. Pero si usted se lo pregunta a una persona X, ¿qué te dieron? Una pastilla anaranjada que sabía ácido. Son pastillas anaranjadas que saben ácido, ¿verdad? Este es el frasco original de la vitamina C. Obviamente yo no puedo ocupar este frasco porque todos van a ver. Entonces todos se meten en frascos iguales. A modo que aquí yo tengo los 6 frascos que iban para esta unidad de salud, solo tengo el número del frasco, pero no sé yo aquí quién es placebo ni quién es vitamina C. Y si lo abro, solo voy a ver estas pastillas, ¿verdad? Entonces, eso es el enmascaramiento, ¿verdad? El enmascaramiento es enmascarar la intervención que usted va a dar que sea lo más parecido posible a la intervención original, en el caso de placebo. ¿En qué consiste el otro tipo de enmascaramiento, que son los ciegos? El ciego simple es cuando el sujeto no sabe qué tratamiento está recibiendo, pero los investigadores sí. El doble ciego, que es lo que ustedes más van a encontrar publicado, que dice Clinical Trial Double Blind, siempre van a leer esto, el double blind. El doble ciego es cuando ni el observador ni el sujeto saben qué tratamiento está recibiendo. Ojo que observador no siempre es investigador. Observador puede ser una enfermera a la que yo le digo, mire, hágame las mediciones en los pacientes. Yo solo voy a supervisar. Entonces, el observador no tiene que saber por lo mismo. Puede ver, si la enfermera sabe, ella puede sesgar y decir, esto no va caminando bien, voy a alterar, ¿verdad? Y anotar cualquier cosa. El triple ciego es cuando hay otras personas involucradas en el estudio que desconocen el tratamiento, como el caso del estadista, ¿verdad? El estadístico que va a analizar los datos. Por eso les decía, a mí solo me entregan colores, ¿verdad? El color rosado, el color morado. Y este paciente era rosado, este paciente era morado, y así se comportó y tengo todos los datos. Yo tabulo colores. Y la otra persona es los encargados de suspender la investigación si algo falla, que en este caso es comité de ética.
son los únicos, y ellos sí tienen derecho a tener cualquier información que le pidan sobre estos pacientes. El seguimiento es necesario establecerlo porque tiene que ver cuánto tiempo usted va a observar a estos sujetos. Eso va a depender de su investigación, obviamente. Y usted tiene que decidir si lo va a hacer a través de visitas, digamos, usted lo va a citar, que llegue cada tanto, o si va a hacer exploraciones, usted va a medir, digamos, en 24 horas el dolor, cómo se comportó, ¿verdad? Y estas observaciones tienen que ser las mismas para todos los sujetos que entren en su estudio. Y obviamente el seguimiento se tiene que adecuar a cada estudio. Seguimientos prolongados son bien difíciles de estar evaluando, ¿verdad? Porque si yo les digo, mire, voy a seguir al sujeto por 10 años, en esos 10 años se cambió de casa, usted ya lo perdió. Falleció y no se dio cuenta, se murió por un accidente, y si usted no está pendiente, no se va a dar ni cuenta de la muestra que va a ir perdiendo. Aquí les pongo yo un ejemplo, este es el estudio de morfina, cómo se plantea el seguimiento. Ambos sujetos recibían el tratamiento, o sea, los dos grupos, uno recibía bupivacaína, que es el anestésico para dormirlo, ¿verdad? Que se hacía a través de anestesia raquídea, en el mismo pinchón, el grupo tratado recibía los 100 microgramos de morfina. Los dos grupos reciben 30 miligramos de ketorolaco, esto es el protocolo habitual que se hace en el San Rafael para toda cirugía en ortopedia, ¿verdad? Esto se le cumple hasta que ya está en sala de recuperación y después el seguimiento de estos pacientes solo era para 24 horas. Y en esas 24 horas, si el paciente presentaba dolor, las enfermeras tenían la obligación de preguntarle, de pasarle la escala verbal numérica y anotarla en una hoja que estaba dentro del expediente porque eran parte del estudio. Este es el seguimiento del grupo de ácido ascórbico, ¿verdad? También, o sea, el brazo tratado recibía la pastilla de ácido ascórbico y el grupo control recibía el placebo. El seguimiento era por 50 días, pero la ventaja del TAES es que en estos 50 días todos los pacientes tienen que llegar cada día a recibir la pastillita a la unidad de salud. Y si no llega, la enfermera tiene la obligación de írsela a dejar hasta su casa. Entonces, a la par del TAES iba el medicamento, ¿verdad? Ya sea el ácido ascórbico o el placebo. Entonces es bien fácil llevar este seguimiento, porque el paciente estaba obligado para curarse, tenía que llegar 50 días a la unidad de salud a recibir su medicamento. Y se hacían 3 mediciones en el seguimiento. La dosis inicial, hacíamos la medición de todas las variables, a la dosis 27 era el otro corte del estudio donde se hacían todas las mediciones y a la dosis 48. Los análisis de los datos, como les decía, tiene que haber un código. Tiene que establecerse un código, la persona que maneja los ciegos. La persona que maneja los ciegos, por lo general, es una persona ajena a su estudio. Tiene que ser alguien, en mis investigaciones, pongan el de morfina, era el jefe de anestesiología del San Rafael porque él era el que ponía la anestesia. Y porque obviamente él tenía que ver si había algún efecto secundario del medicamento. Él tenía que saber a quién le puso morfina y a quién le puso nada, ¿verdad? Para ver los efectos y que alguien clínico estuviera pendiente de los pacientes, pero no formara parte, digamos, del equipo de investigación propiamente, sino que son colaboradores. Insisto, ellos le pueden codificar esta información con colores, ¿verdad? O puede serlo con frutas, mira, ahí te dan melones y sandías, ¿verdad? A modo que yo no tenga idea de decir quién era placebo y quién era control, que no se genere ninguna sospecha ni nada. Y antes de la revelación de los ciegos, usted tiene que haber hecho todo el análisis estadístico, a modo que usted le presenta todas las sábanas de Excel al comité de ética. Yo trabajo mucho porque todo ensayo clínico, la ética la mira el comité de ética nacional. No lo pueden ver las células, no lo puede ver el de la Matías. Entonces, nos toca ir a la sesión plenaria de ellos y presentarles todo el estudio. Mire, los de color morado se comportaron así, los de color rosado se comportaron de esta forma, toda la tabulación de datos, hasta que ya ellos ven todo eso, le dicen, bueno, el color morado era tal, el color rosado era tal. Se hace la revelación de los ciegos. Aquí están las plantillas para que vean un ejemplo. Este es el de los 62 sujetos de morfina. Ven los colores, porque solo se tabulan colores. Aquí yo no sé quién era morfina ni quién era el control hasta después que me revelaron los ciegos.
Aquí también se tiene que hacer una interrupción o la finalización anticipada del experimento. Solo se va a hacer en 3 casos. Primero, por cuestiones propias del ensayo. Digamos que yo estoy haciendo mi estudio y yo veo que hay una evidencia inequívoca de beneficio. Si usted necesita 60 pacientes y usted ya va por el paciente 35, o sea, ya tiene la mitad más 2, ¿verdad? Más 5, y usted ve que todo funciona bien, todos van bien, ¿para qué va a seguir a completar la muestra si usted dice, mire, es inequívoco, o sea, todos están funcionando bien? Algunos le pueden decir, bueno, detengamos el ensayo aquí. También si usted tiene un número muy alto de efectos secundarios, o sea, si yo veo que estoy poniéndole morfina a medio mundo y todos están con estreñimiento, con el prurito insoportable, o alguno me hace la depresión respiratoria, que es lo que más se teme con los opioides, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Yo no voy a someter a más riesgo a más sujetos, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas. Entonces tengo que cortar ahí la investigación. También por ausencia de tendencia de probabilidad razonable, ¿verdad? Si usted le da y le da y le da a todo, ya lleva 40 sujetos de los 60 y ve que eso no funciona, no funciona. Por más que yo le quiera dar noni a toda la población con cáncer en el país, eso no va a funcionar, pues vea. Entonces tampoco se va a meter usted a hacer cosas que no van. Por cuestiones relativas al ensayo. Primero, insuficiente reclutamiento en el plazo previsto. Ese estudio de tuberculosis, usted puede decir, si algo tenemos en el país es tuberculosis. Pero como para un ensayo clínico, usted necesita que sea tuberculosis de primera vez, que no tenga VIH, que no tenga diabetes, que no tenga esto y esto y esto. A la hora de las horas, reunir esa muestra de 43 unidades de salud, y creo que eran 120 pacientes los que necesitábamos, nos tardamos 3 años. ¿Por qué? Por la muestra, o sea, porque necesitábamos algo. Ahora, si estuviera seguido y yo no alcanzo la muestra, salud, no voy a pasar 5 años en una misma investigación. Corte ahí. También por mal cumplimiento del tratamiento en los sujetos. O sea, usted no puede confiar en las personas. Bien difícil pecar de ingenuo creyendo que alguien por ayudarle a usted se va a tomar una pastillita en la noche todas a la misma hora. Es mentira. Usted tiene que garantizar que hay alguien dándole ese medicamento. Pero si usted se anima a confiar en los sujetos, pues sí, vea, puede que ellos estén cumpliendo mal el tratamiento, usted se da cuenta y dice, hasta aquí llegamos, pues porque todo está arruinado, todo está sesgado. Insuficientes recursos, se acabó la plata, se acabó el estudio. Pues sí, ahí no puede seguir. Por fuentes externas a la investigación, digamos que se presente una evidencia inequívoca del beneficio o del daño del medicamento. La ciencia evoluciona rápido. O sea, lo que les decía, son 3.000 a 5.000 artículos los que se publican diariamente. Entonces usted hace una investigación en una idea concreta, usted tiene que darle el seguimiento a esa idea, pero si se le adelantó a Estados Unidos, se le adelantó a Londres, se le adelantó a Colombia y presentó los resultados de su investigación y dice, miren, esto no sirve, le ganó el mandado, pues. Entonces usted dice, bueno, no le sirvió a ellos, no voy a seguir yo probando a ver si me sirve a mí. Lo ideal es que usted corte su muestra hasta donde iba y tabule esos datos. También por el nuevo desarrollo, ¿verdad? Que dejan obsoleto el seguimiento. Póngale que usted quiere nosotros queríamos hacer una investigación para tuberculosis con el Quantiferon TB Gold, que era un medicamento que evaluaba tuberculosis inactiva. Entonces, en todo lo que conseguíamos los permisos para traerlo, tiene que aprobarlo de NM, teníamos que ver cómo lo íbamos a hacer la compra en extranjero. En todo lo que estábamos organizándolo, pónganle, ¡pum!, aparece el GeneXpert, que era para medir, que se está ocupando actualmente. En ese tiempo estaban en proceso de compra el país, y ese es una prueba PCR en tiempo real. Jamás va a comparar usted una tecniquita, ¿verdad?, que viene con una prueba genética. Entonces no se puede hacer, porque ya hay algo y el país ya tiene algo que es superior a lo que usted quería implementar. Los otros tipos de ensayo también aparecen allí en su libro, los ensayos cruzados. Esto no es más que el paciente recibe más de un tratamiento por un periodo determinado de tiempo y después se hace un periodo de lavado, se llama, que es una pausa. Esta pausa puede ser semanas o pueden ser meses, ¿verdad? Y el equipo investigador es el que decide. Póngale, el grupo A recibe esta intervención A y el grupo B la B,
pasan el periodo de lavado y después se intercambian. El grupo A va a recibir el tratamiento B y al revés, ¿verdad? Se entiende lo cruzado. El ensayo clínico factorial es donde los pacientes reciben múltiples tratamientos en un periodo determinado de tiempo y generalmente el mismo sujeto va a hacer el mismo control, porque se miden contra ellos mismos, ¿verdad? Arranca de una base cero, le da un tratamiento, hace un periodo de lavado, le da otro medicamento, hace otro periodo de lavado y así va, dándole múltiples fármacos. También existen los ensayos comunitarios. Los ensayos comunitarios son aquellos que se hacen en grupos mayores, ¿verdad? No es uno a uno, un sujeto contra un sujeto, sino que estamos hablando poblaciones o comunidades o sectores o regiones que voy a comparar con otra. Estos, por ser tan extensos, no necesitan una asignación aleatoria y se tiene que incluir el número suficiente de comunidades como para que usted pueda aleatorizar y que no le dificulte el estudio. La ventaja, obviamente, es una gran capacidad para generalizar resultados porque muchas veces los sujetos ni siquiera saben que están recibiendo la intervención. Yo siempre pongo de ejemplo el estudio que se hizo en Chalatenango, el agua es hiperfluorada. Ya sabemos, ¿verdad? Que en Chalatenango el agua per se tiene bastante flúor. Entonces, pónganle que se quiere hacer una investigación para traer acá. Entonces yo les digo, miren, me voy a hablar con Anda y les digo, a estos sectores de San Salvador, yo quiero que ustedes le aumenten la cantidad de flúor al agua. Usted se va a dar cuenta. Si usted solo va y abre el chorro, ¿verdad? Entonces usted no se va a dar cuenta realmente de qué es lo que está recibiendo, pero yo puedo estar comparando resultados de una comunidad con otra comunidad a través de algo más grande, ¿verdad? Como Ministerio de Salud, que tiene el control del agua. Entonces, ¿y cómo voy a evaluar yo los resultados? Van a ver ustedes que yo empiezo a hacer ferias, ¿verdad? Esto es hipotético, es inventado, pues me lo estoy inventando ahorita, no crean que ya se ha hecho ni se va a hacer. Pero yo puedo decir, miren, una feria de salud con la unidad de salud y que a todos les voy a tomar presión arterial, les voy a hacer exámenes gratis de hemograma, glucosa y de la gente por lo gratis va. Lo que ellos no saben es que están siendo grupos de experimentación, ¿ve? Voy a hacer la feria en la comunidad o en la plaza o en la iglesia o en el mercado de la comunidad a la que estoy tratando y me voy a ir a la plaza, al mercado o a la alcaldía, ¿verdad? O a la unidad de salud del grupo control. Y después solo voy a comparar resultados. Obviamente a cada paciente le voy a dar sus resultados de análisis de sangre porque con eso lo llamé. Esa fue mi carnada. Entonces, resumiendo. ¿Sí, Lucía? Y en estos ensayos clínicos comunitarios, con la cuestión de ética, en este caso. Obviamente tiene que cumplirse. Lo ideal es que, como tiene que ser aprobado por un comité de ética, ¿verdad? Yo lance una campaña y yo diga, ¿quiénes quieren participar en este estudio? ¿Verdad? Entonces no puedo yo arbitrariamente venir y decir, mire, todo el flujo de agua de esta gente me la va a cambiar, ¿ve? Si aceptan participar en el estudio, entonces yo lo que haría es ponerle, compro un garrafón del agua cristal y a ese garrafón le aumento la dosis de flúor. Y yo lo que te voy a regalar es el agua, ¿verdad? Y les voy a decir, solo de esta agua van a consumir, pero la persona sabe que o puede consumir agua cristal pura o puede consumir agua cristal con un exceso de flúor. Como es flúor, la gente dice, bueno, me va a ayudar para los dientes, porque obviamente ayuda para los dientes, ¿verdad? Son dientes más claros, son dientes más libres de cáncer, pero también el flúor tiene un componente de inhibe la capacidad de respuesta de las personas. Entonces se ha visto que en los niños disminuye el coeficiente intelectual porque los hace más dóciles a las personas. Eso ocupaban en la Segunda Guerra Mundial Hitler para doblegar el pensamiento de las personas, el flúor. Incluso las dosis que traen las pastas de dientes aquí en el país tienen una cantidad excesiva al flúor permitido. Entonces, bueno, este cuadrito que ya ustedes conocen, ¿verdad? Ya se los presentó la doctora, se lo van a guayabear, cópienlo porque esto es lo que le va a salvar a usted la vida. Ya lo vieron, solo que ahorita lo vamos a sacar como que ya resumido.
Los tipos de investigación. Y analizado también. Por favor. Ya ustedes conocen los 3 tipos de estudio grandes. Ya les dieron los descriptivos el doctor, ya les dio los observacionales analíticos la doctora Rodríguez, ya les dio los experimentales. Solo es cómo los van a reclasificar ustedes. Los estudios pueden ser clínicos o epidemiológicos. Clínicos es cuando estamos hablando de pocas personas, o sea, en unidades de salud, en hospitales o en regiones a razón de 1 a 1. Pero los estudios epidemiológicos son aquellos estudios en los que yo voy a abarcar grandes cantidades de muestras, ¿verdad? Yo voy a comparar grupos, voy a comparar cosas más grandes, ¿sí? Estudios por rigor científico, descriptivos, clínicos, yo voy a tener serie de casos o reporte de casos. No hay para dónde, ¿verdad? Pero yo puedo tener también descriptivos epidemiológicos, los ecológicos y los de prevalencia. Los observacionales analíticos, ¿cuáles son clínicos y cuáles son epidemiológicos? A ver, Maricarmen. No recuerdo, doctora. Lucía. Los clínicos son caso control. A ver, Emilia. Casos y controles de cohortes, los 2 son clínicos y epidemiológicos. Exacto. Los 2 pueden ser tanto clínicos como epidemiológicos. Yo puedo hacerlos, ¿verdad?, en grupos pequeños o puedo hacerlo en grupos grandes. Y los experimentales que acabamos de ver, el ensayo clínico, ¿verdad?, controlado, el ECA, que es el clínico experimental, y los que les acabo de mencionar, los ensayos comunitarios o los ensayos de campo, son los epidemiológicos porque son más grandes, ¿verdad? Ahora, los 4 ejes. Por favor, esto se lo aprenden pero al dedito. Cuando decimos por su finalidad, estamos diciendo estudios descriptivos o analíticos, ¿verdad? Por la secuencia temporal, en base al número de mediciones que yo hago, son transversales o son longitudinales. Según la relación cronológica de los hechos, es decir, cuando usted está midiendo los hechos y yo parto de la exposición, ¿verdad?, a la causa, son retrospectivos, o si yo parto o voy a seguir la exposición hasta ver la evolución que va a tener, son prospectivos. Y el control de la asignación, si yo tengo un control de las variables, es experimental. Pero si yo solo voy a ir a observar, solo voy a ir a ver, solo voy a revisar expedientes clínicos, son observacionales, ¿verdad? No tengo control sobre la intervención de los sujetos. No voy a hacer ninguna intervención sobre ellos. ¿Queda claro esto? Vamos a ver si es cierto. Aquí se les presenta un estudio. La meta de nosotros es que usted, con solo ver un resumen... Saidi, ¿sí? Si querés solo hacer porque son las 47. Ups, bueno. Y lo demás dejamos mañana antes del laboratorio. Perfecto. Aquí tenemos un estudio. Léanlo. Factores de riesgo asociados al bajo peso. ¿Qué es un factor de riesgo? Empecemos por ahí. A ver, Andrés. Un factor de riesgo, según lo que yo entiendo, es como una variable a la que se expone para ser afectado por algún fenómeno. Es una característica a la que yo me expongo que no necesariamente me va a dar una enfermedad. Puede que me la dé, puede que no me la dé. Por eso es un factor de riesgo. Riesgo es una probabilidad, ¿verdad? O sea, es que esta exposición puede estar relacionada con una causa o puede que no. Entonces, desde que yo ya sé que estoy hablando de factores de riesgo, en base a la cronología de los hechos, ¿cómo se tipifica este estudio? A ver, Lucía. Retrospectivo. Retrospectivo, ¿por qué? Porque yo no estoy partiendo ya la persona enferma, sino que estoy viendo las posibles causas para que pueda desarrollar esa enfermedad. Exacto. Entonces, es algo que ya fue, ¿verdad? Tiene que ser retrospectivo, es algo que ya ocurrió. Por la finalidad, ¿cómo caracterizarían este estudio?
A ver, Sara. Observacional. Por la finalidad. A ver, Jaime. Sería analítico. ¿Por qué? Porque busca una relación de causa y efecto, que sería buscar la relación de los factores de riesgo asociados al bajo peso del nacimiento. Vale. Cuando estamos hablando de causa y efecto, los únicos estudios que establecen causa y efecto son los ensayos clínicos, ¿verdad? Pero si es cuando ustedes vean, descriptivo les dije yo, una población. Analíticos, 2 poblaciones. Aquí están comparando un grupo contra otro grupo, ¿verdad? Están comparando, ya lo leyeron todo, ¿verdad? O sea, aquí les dice, ¿verdad? Los recién nacidos a término con un peso mayor de 2.500 que nacieron en y los recién nacidos con un peso menor de 2.500. Son 2 poblaciones, por tanto, desde ahí yo puedo decir que es analítico. También fíjense en la estadística. La estadística descriptiva solo van a encontrar porcentajes, solo porcentajes. Pero aquí ustedes tienen valores de P, tienen un odds ratio, tienen datos, o sea, tienen riqueza estadística. Si ustedes encuentran una P, con solo que encuentren esto, ya usted puede decir que es analítico. Pero si usted solo encuentra porcentajes en todo esto, eso es descriptivo, ¿verdad? Eso también nos ayuda. Ahora, en base a las diferentes mediciones, ¿cómo lo clasificarían? Estudio. A ver, Lucía. Transversal. Transversal, ¿por qué? Primero, el periodo de tiempo es de enero a julio del mismo año. Exacto. Y para que se pueda clasificar algo longitudinal tiene que ser mayor de 3 años. Exacto, grandes periodos de tiempo. Con solo eso usted dice, mire, solo fueron 6 meses, esto es transversal, es un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Y las mediciones que les hicieron, si se fijan, solo fue una. No hicieron varias mediciones en el tiempo. Entonces, prácticamente en base al control de la variable, ¿cómo lo clasificaría, Julia? El control de la asignación, el cuarto eje. Julia. No recuerdo. ¿Hay control de la variable o no hay control del investigador sobre las variables? Hay control. Hay control. ¿Y cómo voy a tener control en algo que ya fue? No hay control. ¿Ustedes han dicho que es retrospectivo? No hay control. No hay control. Entonces, si no hay control, ¿qué tipo es? No recuerdo. ¿De los dos que han levantado la mano? Yo, sería descriptivo. Sería observacional, ¿verdad? Exactamente. Doctor, Es un estudio observacional. Ahora, si ustedes ven estudios de factores de riesgo, casi siempre que comparan 2 poblaciones, van a ser retrospectivos, van a ser observacionales, van a ser transversales, y póngale por rigor científico, ¿qué tipo de estudio es este? Ahorita ya faltan 8 minutos. Y sería Emilia, de caso Emilia, y lo que tiene controles. la duda. A ver, Emilia, ¿sí? Es que cuando hablamos de algo transversal, por ejemplo, si son 5 años, pero solo se hizo una medición,